Hola, hola, ¿cómo va? Buen mediodía, aquí estamos en Quórum, estamos en Diputado TV, estamos en la dinámica de los días después. Después de la presentación del presidente de la República y su presupuesto, el día después de un encuentro, no voy a caracterizar la cena, pero sí un encuentro con aquellos que le hicieron un poco más fácil la historia del veto, jubilados y ahora vendrá educación o no. Saludo a Leo Fredes, a Guido Baslaski. Hola Jessica Calcaño, ¿cómo va la vida? ¿Bien? Ya vamos a sumarnos entre todos, pero no quiero y agradecerle, por supuesto, hacerlo esperar al diputado Giuliano. Muchísimas gracias, buen mediodía, bienvenido siempre para Diputado TV. Muchas gracias por la invitación, un gusto acompañarlos siempre. ¿Cómo es el día después de aquel domingo que no queda tan lejos? Estoy hablando del presupuesto. Bueno, el presupuesto, más allá del estilo y la forma en que se presentó, con esta particularidad, ¿no?, de una falta total de diálogo, ¿no? Fue una presentación unilateral con una sola cifra, que es el ajuste de 60.000 millones de dólares para las provincias argentinas. El presidente lamentablemente ahí se equivocó por 40.000 millones de dólares en esa presentación. Porque al día siguiente francos y representantes dijeron, mire, no es para tanto. Claro, bien temprano dijeron, no, mire, la única cifra que dio estaba mal. No son 60.000 millones de dólares, sino 20.000. Un error de 40.000 millones de dólares hecho un domingo en el prime time con el público que está, ¿no? Con el rating que se logró. Pero en un momento muy, muy importante, con algunas citas de autores clásicos que son inhallables. Inhallables las citas, porque son citas de una obra de una autora inglesa de la década del 60. No es Cicerón. Y Cicerón hace como 5.000 años. Por eso digo, si bien esto parece que son detalles, y no lo son tanto. Lo que digo, desde lo conceptual, no. Desde lo conceptual es complejo, y el contenido, lo que realmente importa es el contenido del presupuesto. Usted es Santa Fe. ¿Qué espacio de la torta, qué porción de la torta le va a tocar a Santa Fe, al menos ni siquiera en números, en presupuesto, en proyecto país? Bueno, en general Santa Fe tiene una particular situación que está acompañada por 12 provincias argentinas, que es la cuestión de las cajas de jubilaciones, ¿no? Claro. Ustedes saben que hay en el mismo veto que luego fue aprobado por la Cámara de Diputados, por escasa margen, pero se logró el gobierno ese tercio que necesita para rechazar lo que el Poder Ejecutivo planteaba. Bueno, allí hay una anulación de las transferencias a las cajas de jubilaciones de provincia. Nosotros vivimos a los 2 días en Santa Fe de inmediato el efecto. ¿A los 2 días? A los 2 días, porque se aprobó una ley en la provincia de Santa Fe que tiene como fundamento este corte, no recorte, este corte de recursos. Una ley que fue gravemente aprobada en la provincia, que hubo manifestaciones, porque lo vi, complica, tuvo alcance nacional. El primer impacto de este conjunto de medidas que tienen algunas cuestiones muy, muy graves, a mi entender. La Argentina tiene algunos rumbos legislativos, digo, porque no siempre son logros. Por ejemplo, en la Ley Federal de Educación, en la Ley de Financiamiento Educativo, esto de asegurar el 6% de piso para la educación en la Argentina no fue cumplido siempre, ni casi nunca. Pero es un rumbo legislativo. El Congreso dio una orientación sobre la importancia de la educación. Esto está taxativamente eliminado en el presupuesto. Eliminado este rumbo. Acá los colegas quieren hacer alguna pregunta, por favor. Desde que el presidente presentó el presupuesto se empiezan a escuchar voces que dicen el gobierno no quiere una ley de presupuesto. Ya uno viene escuchando unos cuantos dirigentes. Quiere un presupuesto que sea invotable y prorrogar el de 2023 de nuevo, que es con las asignaciones de 2024. ¿Usted cree que eso puede pasar? ¿Ha escuchado de esto? ¿Y cuál sería el plan B, no digo de la oposición, sino del Parlamento, ¿no? Yo creo que en política tenemos que empezar siempre del principio de la buena fe. Hay un principio de buena fe. El principio de la buena fe indica que el presupuesto, ley de leyes,
tiene que ser tratado en el Congreso y tiene que ser debatido y tiene que ser... Fíjense que la Ley de Administración Financiera del Estado establece que el Poder Ejecutivo tiene que dar explicaciones sobre el presupuesto. Si tiene que explicarlo, no lo que pasó el domingo. Yo espero que tengamos un diálogo por lo menos positivo en eso, constructivo. No hay ningún dato que afirme lo que yo estoy diciendo. Epa. No hay ningún dato que indique que haya un diálogo fructífero. Aunque uno sea optimista. Y virtuoso. ¿Fredes? Sí, en tema subsidio, transporte, ¿en qué instancia están con lo que se viene tratando acá y qué ven de lo que dice el presupuesto en este tema? Bueno, hay una eliminación del Fondo Compensador al Transporte del Interior. Yo recuerdo en cada oportunidad del presupuesto había un debate muy intenso, gobernadores, intendentes, de incluir en un renglón el Fondo Compensador del Transporte del Interior y asegurar el fondo en general del transporte. Esto hoy está eliminado, taxativamente también, y creo que tuvimos en la Cámara la presencia de los intendentes, la red de intendentes, le diría la más plural que yo conocí. Porque había intendentes de todos los sectores políticos, partidos provinciales, peronismo, distintas versiones del radicalismo, estaban todos, el PRO, planteando de que esto de eliminar el Fondo Compensador del Transporte del Interior no es gratis, puede ser gratis para el gobierno nacional, no para el ciudadano, no para el vecino que se tiene que tomar un colectivo o un tren en la Argentina. Han visto ustedes ya, hay un 500% casi de aumento en el sistema de transporte. No hay ningún dato similar en cuanto a incremento salarial o de capacidad adquisitiva. Hemos visto imágenes en estos últimos días, entre hoy y ayer, gente no abordando el tren que lo continúa en su recorrido y caminar sobre o entre las vías para poder llegar a otro andén porque el dinero no le alcanza. Ahora hay un dato positivo de todo esto tan claro como ustedes lo reflejan y como lo refleja la realidad. Sí. Es que pudimos dictaminar la semana pasada en la Comisión de Transporte un proyecto de mayoría, en donde incluso nosotros hemos sido acompañados y acompañamos a la coalición cívica, a sectores del radicalismo, y obtuvimos un despacho que fue ahora presupuesto. Espero que no nos pongan el cepo de la Comisión de Presupuesto, pero digo, ese dictamen implica recuperar el fondo compensador, ir a un subsidio directamente al bolsillo del ciudadano, del vecino que se sube al colectivo. Ese es el que hay que subsidiar, no tanto la empresa. Nosotros veníamos ya de un sistema mixto, combinado. Cuando me tocó a mí estar a cargo del Ministerio de Transporte, teníamos un sistema combinado, había una parte a la oferta. Claro, usted estuvo en el Ministerio de Transporte. Me tocó ser ministro de Transporte durante un tiempo, y entonces durante el año 23 completo. Y esto que hacíamos era, subsidiar a lo que se llama la demanda, el usuario, la persona transportada, a través de la SUBE. Y mientras la SUBE llega a todos los rincones del país, que ese era nuestro objetivo, generar un sistema mixto. Bueno, hoy esto tiene ya un dictamen importante de esta Cámara. Yo lo valoro mucho. Hablando de transporte y apelando también a la memoria, porque yo lo he entrevistado incluso como ministro, ¿qué opina de lo de Aerolíneas Argentinas? No solamente la fuerza del trabajo y sus decisiones en el ida y vuelta, sino la decisión gubernamental de privatizarla. ¿Qué opina de todo eso? Bueno, primero están empujando a los trabajadores de aerolíneas a la desesperación, claro, en función de la incertidumbre de hoy líderes del gobierno o líderes de la economía del gobierno que plantean, por ejemplo, que hay que regalar Aerolíneas Argentinas. Usaron verbos muy duros: eliminar Aerolíneas Argentinas, regalar, privatizar fue el más chiquito que usaron. Esto lo dijeron integrantes de esta Cámara, incluso el presidente de la Comisión de Presupuesto. Con lo cual, creo que es un grave error. La Argentina es el 8º país en extensión territorial del mundo, y esto es importante tenerlo en cuenta. Obviamente que Aerolíneas Argentinas, como empresa de bandera, ya le pasó esto. Ya nos pasó. Iberia un día desembarcó, cambiaron la banderita y ya sabemos lo que pasó. En 3 semanas vendieron
Y la vaciaron. Porque el tema es o sea, se puede regalar, pero hay todo un capital, ¿no? Claro, que después se empieza a vaciar. En 3 semanas vendieron 22 aviones en la última oportunidad de la privatización. 22 aviones. En 3 semanas. Luego vendieron los activos de aerolíneas, las oficinas en España, las oficinas que teníamos en Nueva York, las oficinas que había en el mundo. Vendieron inmediatamente los inmuebles. ¿Cómo terminó? Terminó que el Estado argentino tuvo que hacerse cargo no solo del personal, sino del combustible, como siempre. Empresa vaciada. Hoy hemos recuperado la empresa. Hoy la empresa también, y quiero decirlo porque es muy importante, usted no puede tener la perversidad de plantear que Aerolíneas Argentinas tiene que cubrir tramos o destinos no competitivos desde el punto de vista comercial y además ponerle una competencia feroz con compañías internacionales en los tramos competitivos de la Argentina. Claro. Eso es fundirla, no es privatizarla, es fundirla, es terminarla. Esa es la intención. Esa es la intención, porque si usted le pone una feroz competencia en el tramo Buenos Aires-Bariloche en julio y luego la obliga a determinados destinos que todos conocemos, que no son comercialmente competitivos, pero que tienen un sentido estratégico y federal fundamental. La desprestigian en 2 minutos. La aerolínea colapsa. Y no tienen en cuenta algo que le diría los organismos internacionales que siguen las empresas de aviación, por ejemplo IATA, ha planteado que Aerolíneas Argentinas le devuelve al PBI 6.000 millones de dólares. ¿Y entonces dónde está la pérdida? ¿En qué se la devuelve? ¿En qué se devuelve? En turismo, en comercio, en relaciones, en vínculos comerciales, en todo sentido, en fomento de la conectividad. Y esto está dicho por un organismo internacional que no es argentino. Hay otra pregunta, al menos por mi parte. Hoy vi no sé, el posteo era de hoy, la vi a la ministra Bullrich hablar de la hidrovía, no sé si la vieron, que se va a liberar la estatización y la libre circulación, hidrovía. ¿Qué va a pasar con nuestras hidrovías? ¿Quién navega por ahí? Yo le digo lo que hicimos con la hidrovía. A ver, dígame. La hidrovía, por supuesto que viene de una larga concesión privada y en un momento, y los argentinos lo saben, fue agua de nadie, en realidad era agua de muy pocos. Para llevar y traer cosas. No sabíamos ni qué llevaban y esto pasó en una larga secuencia de más de 30 años. 30 años. Así es. ¿Qué es lo que hicimos? Ustedes vieron que acá está la fantasía o la realidad de que compiten por la hidrovía los americanos, los chinos, los suecos, claro, los holandeses, todos es decir, quieren estar ahí. Claro. Los belgas, eso es lo que todos plantean. ¿Qué hicimos nosotros? Incluimos a las provincias argentinas. Y esto fue un detonante para que el actual gobierno desarme inmediatamente ese esquema. Fue por ahí. Las 7 provincias costeras de la vía navegable troncal estaban sentadas en el organismo que administra y controla la vía navegable. Por eso, yo no podía. ¿Otra pregunta? No, yo quería volver sobre el tema de los 20.000 millones o 60.000 millones, el ajuste de las provincias. Así sean 20.000 millones de dólares. ¿Hay margen en las provincias para un ajuste de esa envergadura? Recortando empleo público, ¿se cubre esa pretensión? Porque uno también escucha que las provincias les han transferido ya en los 90 la salud y la educación, ¿no? Así es. La educación la pagan las provincias. ¿Hay margen? ¿Se puede hacer algo? Este es un tema central porque desde Buenos Aires, muchas veces desde la capital, quiero decir, se plantea la idea de las provincias. Y se habla acá mismo, en esta casa, de las provincias. En realidad todos somos provincianos en la Argentina. No hay nadie que no sea provinciano. Incluso la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene tratamiento de provincia. Y lo vemos al jefe de gobierno todos los días golpeando la puerta. Le queda cerca a él, pero tiene que tocar la puerta todos los días. Quiero decir, los recursos no fluyen de la punta del obelisco en la Argentina. Los recursos fluyen de las provincias argentinas. Con lo cual, esta política antiprovincia, y lo digo con todo respeto, pero es lo que podemos concluir, esta política antiprovincias, antifederal, quitarle la obra pública completa, quitarle los fondos del transporte, quitarle los fondos que nivelan las cajas de jubilaciones y quitar el fondo de incentivo docente, achicando las universidades le diría al tope, esto hace que el sistema federal, que ya venía con mucha complejidad, y lo reconozco porque es una larga historia argentina en este sentido, hoy esté en la peor crisis que se recuerda. Histórico. Entonces, esto
pega en el argentino y la argentina. Ahí va. Que no crean que pegan contra los gobernadores solamente. Los gobernadores, algunos con dignidad defienden la situación y otros la verdad que están esperando que llegue el milagro. El milagro no viene, no se lo va a resolver Séneca, no se los va a resolver nadie que no seamos nosotros en este Parlamento discutiendo los recursos federales. Muchísimas gracias, Juliano. Nos Muchas ayudó a gracias a pensar. Muchísimas gracias. Continuamos en la dinámica de quórum. ¿Qué dijo hoy el vocero presidencial a propósito del índice mayorista? A ver. Les quería hablar del índice de inflación mayorista de agosto, que según el INDEC fue del 2,1%. Por supuesto que para nosotros es siempre relevante el índice de inflación mayorista porque lo que hace es anticipar lo que viene en materia de inflación minorista, que es la que básicamente todos conocemos a mitad de cada mes. Este 2,1% en inflación mayorista es el registro más bajo desde mayo de 2020 y un reflejo de la estabilidad de precios que prima en la República Argentina. A modo de recordatorio, el 10 de diciembre del 2023 la inflación mayorista fue del 54%, que cuando uno hace el cálculo bien hecho, anualizado, implicaba en aquel momento estar viajando una inflación anual del 17.000%. Esto para tener un marco de referencia, la inflación mayorista en diciembre era 25 veces la que es hoy. Y cuando uno compara mismos periodos, agosto 2023 versus agosto 2024, incluso en agosto 2023 la inflación era mayorista era del 18,7%, 9 veces más de la que conocimos en agosto de este año. Bueno, hasta ahí la palabra del vocero. Señora Jessica Calcaño, buena mañana. ¿Qué tal? Buena mañana, Horacio. ¿Desde dónde tenemos que mirar el día de hoy? Y hoy sigue la agenda de comisiones. A las 14 horas tenemos la Comisión de Derechos Humanos que viene tratando el tema de quienes sufrieron o perdieron sus vidas durante la pandemia. Esto incluye, por un lado, también quienes perdieron a familiares, sí, claro, y también lo que involucra a fuerzas de seguridad, ¿no? Claro. Tuvimos el caso Pero de siempre en el marco de la pandemia. Sí, en el marco de la pandemia hay intenciones de dictaminar, por lo menos de Ahmed del PRO, que preside la comisión. Veremos si finalmente lo logra, pero bueno, esa va a ser uno de los debates del día de hoy. La palabra derechos humanos es tan amplia, qué sé yo. De la Segunda Guerra Mundial, la palabra derechos humanos ha tenido diferentes idas y vueltas, incluso ha estampado como derechos. Curioso el día que se reúne hoy la comisión. Un día como hoy, hace 18 años, fue a atestiguar una víctima de la dictadura, Julio López, a contar qué le había pasado a él, a su comunidad, y de qué manera fue no solamente torturado, extorsionado, etcétera, 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 desaparecido temporalmente. Estaba acusadísimo, entre otros, un hombre malo, para ser prolijo, un hombre que ya tenía cadenas perpetuas, que era Echecolás, comisario Echecolás. Se estaba juzgando a Echecolás también como responsable de esa biografía dolorosa de Julio López que le contaba a los jueces de turno. Julio López, cuando terminó el trámite judicial, nunca volvió a ningún lado. Es uno de los desaparecidos en democracia. Por eso digo, es cierto lo de la pandemia, naturalmente hay que ver qué, cómo, cuándo, dónde a partir del proyecto de la señora Ahmed. Pero la coincidencia, digo, la comisión hoy, Julio López hoy, digo, todavía no hay sanción a aquellos que fueron a visitar a los monstruos. Hasta acá nadie se pronunció, vamos a armar la comisión de la comisión de la comisión, pero todavía todo sigue como si nada hubiera pasado, los monstruos están ahí latentes, como un huevo de la serpiente, y dentro del conjunto de la Cámara, qué sé yo no fui, vos tampoco, qué sé yo, a mí me dijeron. Entonces hay espacios de un poliedro que se mira según las circunstancias. Bueno, estamos. ¿A qué hora debiera ser esa? Esa tiene que ser a las 14, está el llamado, tienen tiempo hasta 14:30 para que lleguen. Pero es el tema pandemia. Sí, tema derechos humanos y garantías que preside Ahmed.
tiene el tema, dice, vienen especialistas e instituciones Ajá, que van a claro. tratar el tema de las violaciones a los derechos humanos en el marco de la pandemia. de la pandemia de COVID-19. Y después sí, Horacio, pero te cuento, después se quedan bueno. los de derechos humanos A ver. y se juntan con los de legislación general, que es otra comisión, y concretamente acá van al punto declarar el 20 de marzo de cada año como Día de Duelo Nacional. 20 de marzo. Sí, que es el día que empezó la pandemia, el 20 de marzo Duelo de nacional. La 2020. cuarentena, no empezó. La cuarentena. Claro, Sí, empezó sí. la cuarentena, sí, el 19 de marzo El a las 7 ¿no? de la tarde. Por decreto. Por Un anuncio decreto. de Alberto Bien, Fernández, sí, sí, 7 claro. 8 de la tarde. Se Se pensaba que empezaba un va a par ser de el días día, después. un y, día claro, que se va a decretar duelo nacional. Duelo nacional en homenaje a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el marco de la pandemia de COVID-2019. Y me pregunto, que tiene que ver con esto, si hay legislación comparada, si es que en algún lugar del mundo se ha avanzado Creo que no. con algo en este sentido. No he leído ni Aparte escuchado es nada. curioso, 20 de marzo a 24 de marzo. 20 Sí. a 24 de marzo. Sabemos que el 24 de marzo comenzó la peor noche de la Argentina, el proceso, organización, bla, bla, golpe cívico-militar, religioso, lo sabemos. Pero me hace acordar que cuando yo era muy pibe, trabajaba en Noticias Argentinas, venía un secretario de redacción y me decía, vení pibe, sí señor, ¿dónde voy? Vas a cubrir primero, era jueves, un día como hoy, pero hace 40 y pico de años. ¿Estábamos ya en democracia? Sí, ya estábamos en democracia. Vas a cubrir primero a las 3 de la tarde la ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Y después cuando todo termine, te vas a una iglesia que está a unas cuadras de ahí, hay una misa de FAMUS, familiares muertos por la subversión. Ajá, y después me traes los dos y vamos a hacer 2 columnas. Ajá. Digo, pasó mucho tiempo y la Argentina no termina de reparar, cicatrizar, debatir. Bueno, a ver, los españoles terminaron la guerra en el 39 y siguen más que grieta. Sí, y esta agenda de Con dos derechos veredas, humanos, ahora en manos del PRO, que desde hace mucho tiempo no la tenía, en los últimos años viene siendo de Hugo Yasky o de Carlotto en su momento. Claro. Personajes del Frente de Todos, Unión por la Patria o del Frente para la Victoria. Bueno, ahora pasó al PRO y un poco cambia la agenda. Vos pensás que hace un año en esta misma comisión estabas con otros temas como Sí, claro. resarcimiento a familiares de víctimas. Se cambia totalmente el enfoque, también teniendo en cuenta quién es el presidente. Bueno, cuando falta igual minuto más, minuto menos, falta un minutito. Cuando regresemos, ¿qué trajiste, Guido? Si nos da el tiempo, porque Sí, claro. no arranca la comisión, bueno, Sí. y de paso podemos comentarlo, ayer avanzó el proyecto de ficha limpia. Ajá. Esta tuvo dictamen en un planeo de comisiones y bueno, quieren llevarlo rápidamente al recinto, vamos a explicar de qué se trata, pero es que cualquier ciudadano que tiene una condena confirmada en segunda instancia no puede ser aspirar a una candidatura Bueno, electiva. estamos en quórum. Estamos en Diputado TV. No te vayas. Aquí estamos. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Estábamos hablando de amaneceres y anocheceres. Claro, pasa que ahora está clareando temprano. A las 6 y pico ya, al menos en Buenos Aires, hay un buen solcito. Sí, sí, ya estamos llegando. Es una buena a la hora primavera. para regar algunas plantitas. Las tengas en el balcón, en la maceta, en el balconcito. Si tenés jardín, bueno, sos un privilegiado o privilegiada. Pero es una buena hora, fresquita, pensás en cualquier cosa, te vas preparando el materiola.
Sí, pues si no hay que esperar hasta la tardecita. Porque Sí, se no, hace pero el digo como para mediodía. darle sentido al despertar, más allá de la rica Claro. taza de café o el buen sorbo de mate que uno se tome. Bueno, muchachos, te escuchamos. Me escucha con unas placas que hemos traído en uno de los proyectos que tiene que ver con el tema que veníamos hablando, tema pandemia, un proyecto del diputado nacional Fernando Carvajal, bastante noticia en los últimos días, en las últimas horas, porque es uno de los díscolos del bloque radical que pide aireadamente la expulsión de sus 5 pares que estuvieron acompañando el rechazo o el apoyo al veto de... Pide que se vayan, ¿no? Claro, Para empezar. concretamente pide que se vayan. Sí, sí. Sí. Dice que no quieren que estén, que no tiene sentido. Tampoco quieren que estén en los grupos de WhatsApp. ¿Qué son de delitos WhatsApp. cometidos? Te Sí, pregunto sí, sí. con toda mi ignorancia, ¿qué son delitos cometidos durante la pandemia? ¿O qué abarcaría el delito cometido? El delito durante la cometido durante la pandemia es esa gente que salía en una camioneta con una tabla de surf ya y está, decía, ya está. yo voy, la cuarentena no es para mí, Sí, ya está. a mí no me pueden parar, tengo libertad de andar. Listo, ya que entendí. iba a saltar con el flota, todo. Sí, sí, ya Todos entendí. Ya los, está, que, los listo. que hacían provocaciones Y lógico. a las restricciones que había en ese momento. Bueno, eso es un proyecto del diputado Carvajal. Comisión de Derechos Humanos y Garantías y Legislación Penal son las que lo tienen a cargo. Justamente es una de las comisiones que se junta hoy. Y tiene que ver, con amnistía, y allí engloba a todos los delitos cometidos desde el 20 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2021, que es cuando se levantó definitivamente, más allá de las etapas que hubo en el medio, se iba haciendo progresivo, escalonada la salida. Recuerdo también que en un momento se había levantado y luego se volvió a intensificar la veda porque había habido un nuevo brote. Finalmente se sale el 31 de diciembre de 2021 y esto tiene que ver con los delitos referidos a la violación en el Código Penal de las normas relativas al aislamiento y distanciamiento obligatorio. Que hay que decir que Carvajal un poco asoma a la política por su actuación como juez federal en Formosa, que era el que tenía un poco a cargo de implementar o habilitar o permitir todas las cuestiones que tenían que ver con estas disposiciones del gobierno nacional que se ejecuten, o cuando había amparos, cuando había alguna cuestión que resolver en la provincia de Formosa, era Carvajal el que un poco habilitaba o daba algunos permisos especiales. Y también tener en cuenta el escenario que la provincia de Gildo Infran era una de las más duras en el tema de la frontera. Recordemos algunas postales de la frontera con la provincia de Chaco durante la pandemia, que los controles eran En el muy puente, severos. el puente famoso También, a que exactamente. llegaba a Formosa, ¿no? Exactamente, por eso también, y además teniendo a Paraguay del otro lado, entonces era muy duro, muy estricta el tema de la cuarentena allí en Formosa. Vemos en la siguiente placa que quedan exceptuados de la amnistía concedida los delitos que hubieran sido cometidos por funcionarios públicos. O sea, los funcionarios públicos no tendrán esta amnistía, este permiso, si es que cometieron algún delito o alguna violación. No sé a qué se refiere concretamente Carvajal, pero sí. Bueno, podría ser una algo fiesta de similar cumpleaños. al cumpleaños Claro. de Alberto Fernández. De Fabiola. Claro, si un y funcionario Fabiola estuvo en un la Quinta cumpleaños, Olivos, ¿no? claro, justamente me parece que no le pone nombre y apellido, pero como ejemplo principal apunta a eso. Ha habido otros casos de funcionarios que, abusando un poco de su condición de tal, hacían algunas violaciones a las restricciones. Vemos en la siguiente placa que por la amnistía concedida nadie podrá ser interrogado, investigado, citado a comparecer o molestado de manera alguna por imputaciones o sospechas y por el supuesto de haber cometido uno o más delitos. Se debe declarar, concretamente, dice Carvajal, el formoseño, se debe declarar la extinción de la acción penal en lo que tiene que ver con todas estas cuestiones de la pandemia, porque todavía hay causas abiertas, todavía hay algunas cuestiones que si algún juez quiere puede decir, venga usted, ¿por qué violó tal restricción? ¿Por qué violó el aislamiento? Bueno, lo que dice Carvajal es amnistía, punto cero en este tema y nada ha pasado aquí. Es todo. Bueno, ¿qué cosa no? Acá no ha pasado nada, ¿no? ¿Qué pasó? Y acá no pasó nada. Ya. ¿Qué pasó? Y acá no pasó nada. Che, ¿qué está pasando? Y no pasó nada. Hace poquito se inició una causa penal contra Alberto Fernández después de unas declaraciones del ex ministro Martín Guzmán,
que dijo que había extendido la pandemia adrede por razones políticas, porque le convenía políticamente, y se inició una causa penal. Sí. Inició un ¿Y qué pasó? fiscal federal. ¿Qué pasó? No, bueno, está en investigación. Sí, no, es que yo creo que también La Libertad Avanza, bueno, que es la fuerza política del actual presidente, ha tenido mucho como bandera el cuestionamiento, ¿no? A la cuarentena. La foto. No, a la cuarentena, Pero la sobre foto, todo, no, que tratando de dialogar, me parece, con aquellos trabajadores La informales. foto, la vacuna, Claro. la vacuna. Convocaban movilizaciones en su momento cual. también para que se termine la Hablando cuarentena. de... Hoy todo el día fue el tema del asado. Digo, voy a meterme en la política, más allá de los comentarios y qué sé yo. Los radicales, cuando vieron a sus pares ahí, ¿hoy hubo alguna Hubo un repercusión? solo radical en el asado. ¿Quién fue? El diputado Campero de Tucumán, que es como el que está enarbolando más la bandera pro gobierno dentro del bloque, el diputado Mariano Campero. Sí, y Tournier también. Pero fue el que fue. El que fue al Tournier asado. creo que ¿También estaba fue al también. asado? Sí, sí, sí. Anoche la información era que era Campero. El que llevó solo, la había que verlo, ensaladita pero- de papa, ¿quién es? Arabia, Es el también diputado Arabia del Arabia, PRO, sí. que es cercano a Patricia Bullrich. La ensaladita de papa. Bueno, No, una noticia de las últimas horas, a raíz de esto que vos decís, Sí. Horacio, Radicales. es que el bloque de los radicales tuvieron una reunión. Ya el diputado Campero, por ejemplo, se había ido para Olivos. El jefe del bloque, Rodrigo Loredo, se fue a tomar el avión y siguió, porque tenía el vuelo, y siguió por Zoom su participación. Hoy Hubo dijeron una que quiere reunión ser muy gobernador caliente ese señor. del bloque. Sí, es probable. Quiere ser gobernador y por liberales. Siguió hasta tarde y no hubo novedades en cuanto a la separación, expulsión o partición del bloque de la UCR. Hasta ahora no se sabe. Pero sigue todo explotado como estaba, Claro. porque a última hora hubo un comunicado que tenía olor a Rodrigo de Loredo y al sector, diciendo acá todos pueden opinar, que era la posición que tenían. Pero no. Hay libertad para opinar, Pero no. puede haber distintas y vamos a contener a todos dentro del bloque. Y salieron Fernando Carvajal, que lo nombraba recién Leo en la placa, y la diputada Tabela diciendo eso no fue lo que acordamos. Ah, eso no fue lo que comunicado no es del oficial. bloque. Ese comunicado, esto no tiene nada que ver, es decir, uno de los sectores, uno sospecha, el de Rodrigo Loredo, Karina Banfi, etcétera, sacó el comunicado. Es decir, el bloque de la UCR sigue explotado, pero no formalmente no se partió. Es como esos monólogos donde voy a decir, yo dije que dije, no dije lo que dije. Pero yo dije, no, yo no lo dije. Bueno, el que sí hoy lo dijo, y a propósito de estas cuestiones, el ministro, ¿es ministro ya? Él dice que hoy le preguntaron si era ministro, que en el boletín oficial aún es secretario, que lo... Es secretario con rango de ministro, con rango claro, de con ministro. otros 4 Estamos o 5. hablando del señor Adorni, que entre otras cosas dijo, a ver. La verdad es que la reunión de ayer en la Quinta de Olivos, ya lo dijo, lo había incluso dicho el presidente antes de la reunión, es simplemente para agradecer a un grupo de diputados, que en este caso eran 87, creo que alguno no pudo ir por algún tema de agenda o tema personal, pero la idea de la reunión era agradecerles que habían comprendido, digamos, los porqué de las cuestiones que hacen a una Argentina distinta, donde el equilibrio fiscal es regla y donde cuando alguien quiere aumentar un gasto del Estado, debe en tal caso explicar de dónde va a salir esa partida, ¿no? Porque hoy lo decía, este realismo mágico de aumentarse el gasto sin tener una contrapartida de ingresos o sin explicar de dónde sale ese recurso es absolutamente irracional, y hay que terminar con estas cuestiones irracionales. Y nosotros, muy por el contrario, no estamos en contra de que el Congreso entienda sobre algún gasto que se quiera incrementar, pero también tiene que entender el Congreso que ese gasto en esta cuestión de equilibrio fiscal y de puro sentido común tiene que tener una contrapartida de ingresos o en tal caso alguna otra partida que pueda aportar los recursos para cubrir ese gasto. Bueno, está ahí el testimonio del señor Adorni. ¿Hay algo más de agenda, Niña? Sí, en el día de hoy hay otras comisiones, también se va a empezar a tratar un nuevo tema en el Congreso, que es el juicio en ausencia, que es cuando una persona, por ejemplo, está prófuga o no la encuentran, además que pueda igualmente avanzar
un juicio. Hay debate si es constitucional o no, Todo para eso que se pueda haber discutió derecho a la defensa. mucho cuando se hablaba de la causa AMIA. El Claro. tema Irán, ¿se acuerdan? Sí. Estaban identificados los responsables del atentado, ¿sí o no? Y se había hablado, incluso en vida, del hoy fallecido canciller Timerman. Y era el juicio en ausencia y qué sé yo. Y entonces, Así que eso se va a estar tratando también en el día de hoy. Y el otro tema es lo que tiene media sanción del Senado, que es para tipificar en el Código Penal la sustracción y la venta ilegal de menores, que es un proyecto que impulsó sobre todo la senadora Lozada. Tuvo finalmente una media sanción en el Senado, fue mucho a partir del caso Logan, también, Claro. que estuvo ese debate, y llega o sea, empieza el debate recién ahora para que pueda tener un tratamiento en la Cámara de Diputados. les hago una pregunta a producción y control central. ¿Hay imágenes ya del espacio? Ah, bueno, cuando usted disponga, señor director, estaremos viendo... Ahí está. Este es el espacio de reunión donde minutos más, minutos menos se va a cruzar pensamientos, ideas, proyectos vinculados sobre las violaciones a lo que se llama derechos humanos en el terreno o en el marco de la gestión de la pandemia, de la gestión de la pandemia. Sí, la primera etapa de la reunión de hoy va a ser con invitados, como decía Leo hace un ratito, y luego se juntaría con legislación general con la intención de dictaminar para establecer el 20 de marzo como Día del Duelo Nacional Día por del las duelo víctimas a de la propósito y pandemia. a partir. Claro. Esto que también marcabas, no sé si Fredes o Guido, que no hay antecedente, Sí, porque no. la pandemia fue global, universal. Claro. Lo que pasa es, bueno, que claramente por elevación en esto que decía Leo, que es una agenda que hoy maneja una diputada que es del PRO, aliada del gobierno, una agenda de derechos humanos, claramente le apunta a la gestión de la pandemia. Claro, del porque la gobierno palabra anterior, ahí, ¿no? porque lo que yo veo en lo conceptual, hay una palabra que es gestión. No es que vos condenás a la También, pandemia, claro. Claro. Es decir, claro, nadie quiere tener esa enfermedad cruel y brutal que nos hizo tanto daño. Pero hay una palabra clave en esto de sujeto y predicado que bien sabemos nosotros como periodistas que hay que trabajar. El tema es gestión. No sé si es primero gestión o pandemia, pero la palabra es gestión. ¿Quién estaba, cómo Claro, estaba, sí, sí, dónde las estaba? decisiones que se tomaron Exactamente. durante la pandemia. Es Exactamente. interesante ver este giro, ¿no? Sí, es otra mirada. en el manejo de la agenda. ¿Es dónde te plantás? Porque durante los años de los gobiernos kirchneristas, todo lo que era Comisión de Derechos Humanos estaba asociado con... 76-83. Exactamente, el tema de las víctimas, la reparación a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos por el terrorismo de Estado. Sí, 76-83. Quedó- ahí está la... Esta Comisión 321, ahí reunión vamos. informativa en la que vamos a escuchar a organizaciones, a expertos que han trabajado sobre las violaciones de derechos humanos durante la gestión de la pandemia. Les cuento a todos los presentes, a todos nuestros invitados, que